vamos a pensarla, pero también vamos a guardarla y vamos a atesorarla para ponerla por obra. Amén. Quiero también darle un cordial saludo a las personas que siempre están pendientes de la página en Facebook, Torrefuerte Emanuel. Allí encuentra las enseñanzas que cada domingo compartimos desde el púlpito, aquí en el auditorio de la iglesia, Torrefuerte Emanuel, transmitimos desde Madrid, Cundinamarca. Su amigo, pastor Daniel Erazo. Esperamos que esta enseñanza sea de edificación para su vida. Comparta, comparta estos videos, comparta estas publicaciones para que la enseñanza, la bendita palabra del Señor llegue hacia más personas que necesiten conocer las verdades del Evangelio. Amén. Y abra usted su Biblia en el libro del Éxodo, ahí en el Pentateuco, en el capítulo 19. Quiero saludar a esos hermanos en la fe, esforzados y valientes que vienen desde lejos. Mi hermanita Evelia Quiroga, que todos los domingos hace ese esfuerzo. Desde Bosa se congrega nuestra hermana, desde Bosa. Amén. Y desde allá, y muchas veces nosotros decimos, ay, es que la iglesia me queda lejos. Dígale eso a la hermana Evelia y verá, ¿no? Si usted vive en un barrio apartado de aquí de Madrid, oiga, dele gracias a Dios que estamos entre el mismo municipio. Ay, es que voy a encontrarme una iglesia más cerca. Usted no busque una iglesia cerca de su casa, usted busque una iglesia cerca a la palabra de Dios, cerca a Dios. Amén. Y mire, por ejemplo, y quiero destacar esto, mi hermanita Evelia, todas las mañanas, a veces decimos, ay, pero es que para madrugar el domingo, no quiero preguntarle a mi hermanita Evelia a qué hora se levanta el domingo en la mañana, pero sé que me parece que es como a las 4 de la mañana, para venirse, para alistarse, venirse para la iglesia. Amén. Mi hermanita Filomena, que es que viene también de otro municipio, viene de Funza, Cundinamarca, ¿cierto? Viene aquí del municipio vecino, pero este es su lugar de reunión, este es su lugar de congregación. Amén. Y no hay excusa, no hay nada en lo absoluto, sino total disposición de venir a buscar la bendita presencia del Señor. Amén. Así que quería darles ese saludito especial y además a todos mis amados hermanos, a los que somos de aquí del municipio, bienvenidos. Dios me los bendiga. Éxodo, capítulo 19. El tema del cual vamos a hablar, los 10 mandamientos. Hoy vamos a hacer una introducción acerca de este tema, amén. ¿Quién los conoce? ¿Quién conoce los 10 mandamientos? ¿Cierto? Por lo regular a veces se nos olvidan, pero es bueno tenerlos en mente y estudiar a profundidad. Amén. Quiero también saludar a los hermanitos que se están congregando hasta ahora, los hermanitos nuevos, los que llevan poquito asistiendo a la iglesia. Dios me los bendiga. Te he visto seguido, señorita, aquí con nosotros en estos días. Quiero manifestarte también nuevamente la bienvenida. Recuérdame tu nombre, por favor. Lucía. Bienvenida, Lucía. Te he visto juiciosa asistiendo a la iglesia. Que Dios te bendiga mucho, Lucía. Bueno, nos alegra tenerte aquí con nosotros. Amén. 19, algo pasa con este micrófono. En el capítulo 19, ¿está usted allí en el libro del Éxodo? Amén, ¿cierto? Y dice, vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidín, y llegaron al desierto del Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y
anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, y préstele atención lo que dice el Señor, porque esto no fue tan solo para la nación de Israel, sino para nosotros también. Amén. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, escuche lo que le dice el Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dejémoslo hasta allí. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu bendita palabra. Digno eres tú. Digno eres tú, fuente de sabiduría, que nos instruyes a los hombres para poder vivir adecuadamente, para poder hallar gracia delante de ti, mi Señor, para que nosotros los hombres te aprendamos a dar gloria, honra y alabanza, mi Señor. Padre, quita toda necedad, quita toda falta de entendimiento. Señor mi Dios, danos revelación. Ayúdanos a atesorar los dichos de tu boca en nuestro corazón para ponerlos por obra, Señor. Ahí es cuando tu palabra, Señor mío, cobra sentido. Dios, yo te pido que seamos buenos depositarios de estas verdades eternas, mi Señor. Que no seamos tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Como siempre, las recomendaciones antes de la enseñanza, ¿ya sabe cuáles son? Ahí, amén. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, no se duerma. ¿Sí? Dígale sin vergüenza, no se duerma. O sea, no le diga sin vergüenza a su hermano, no. O sea, no le dé pena decirle a su hermano, no se duerma, ¿cierto? Porque no es agradable, no es bueno, ¿sí? No se duerma, esté atento a la bendita palabra del Señor. También recomiéndele ahí a su hermano, bájele el volumen al celular, no me vaya a distraer, ¿sí? Mejor apáguelo, que lo llamen después de que salga del culto. ¿Ven? Es preciso, usted viene a la iglesia y le da por llamarlo todo el bendito mundo. Todo el mundo. Usted viene usted al domingo y el día del domingo a la hora del culto lo llama el padrino de bautismo. Se desaparece, ese día aparece el bendito. ¿Sí? Entonces, ¿quién recuerda a su padrino de bautismo? Yo no lo conocí, yo por fotos lo hice. Un tema muy importante. Entramos en el tema. Oiga, el año pasado, finalizando el año pasado, y préstele mucha atención a todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Amén. Porque a veces pasan cosas y que nosotros no nos damos ni por enterados. Y como hay un Dios soberano que tiene el control sobre toda la creación, sobre el universo entero, hay unos planes que se están ejecutando. Entre ellos, ¿cierto? Los planes de Satanás, los planes del adversario, el cual no descansa, el cual no duerme, el cual dice que no ha venido sino para robar, para matar y para destruir. Pero pues tenemos nosotros a Jesús, quien ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. En este contexto, oiga bien, están sucediendo cosas alrededor del mundo y el año pasado, finalizando el año pasado, en el mes de noviembre, por allá el 13 de noviembre, se llevó a cabo una cumbre de las Naciones Unidas. Entre ellos, entre esas personas de esa cumbre, con motivo del cambio climático, oiga bien, pero pues simplemente es una excusa
porque pues la raíz de fondo de todo esto es otra y es espiritual. Entonces, entre ellos habían unos líderes religiosos. Los líderes, los principales líderes religiosos a nivel mundial. Los representantes de las religiones mundiales. Allí, lógicamente, estaba el representante de la Iglesia Católica, ¿sí? Que no es la Iglesia de Cristo, aclaramos. Amén. Estaba el Papa, estaba el representante, el líder del Islam, líderes hinduistas, de, del judaísmo, de todas las religiones. Esto es más que todo como una reunión ecuménica. ¿Quién ha escuchado acerca de este concepto, el ecumenismo? ¿Cierto? Que es la unión de todas las religiones, de todas las confesiones de fe, quieren hacer una sola, que es lo que se conocería como la religión del anticristo, ¿cierto? Quieren unificar todas las religiones en una sola. Y el plan y el propósito de esta gente era ir al monte Sinaí, donde se desarrolla esta historia que acabamos de leer. Oiga bien, y escribieron unos nuevos 10 mandamientos. ¿Sabía usted algo al respecto? Estos líderes religiosos el año pasado, oiga, tuvieron el descaro de escribir unos nuevos 10 mandamientos. Lógicamente, esto como plan del adversario lo podemos ver allí detrás del telón. Bueno, y mire esto, el ser humano, motivado y incitado por el adversario, siempre ha buscado tergiversar la bendita palabra del Señor. Sabe que los 10 mandamientos que comúnmente se conocen de la tradición son diferentes, algo diferentes o varían un poco a los mandamientos que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí. ¿Lo recuerda? ¿Usted recuerda los mandamientos que le enseñaron de pequeño? ¿Quién se los sabe de memoria? Una persona, a ver, que me lo diga. ¿Quién se acuerda? Tranquilo si no se lo sabe porque yo tampoco me lo sé, no se preocupe por eso. Mire, se los voy a nombrar. Le voy a nombrar lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos tradicionales. Bueno, el primero, amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Recuerda? Yo tuve que anotarlos, yo no soy bueno para memorizar cosas. El segundo, alguien está protestando por allá atrás, ¿quién es? Los está diciendo allá los 10 mandamientos, ¿cierto? El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, ¿cierto? Honrarás a tu padre y tu madre. Cuarto. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Se recuerda? Ahora, voy a decirles a ustedes los nuevos 10 mandamientos que esta reunión ecuménica planteó allá en Egipto. Dice, el primero, oiga bien, somos los administradores de este mundo. El primero, ¿cierto? Somos los administradores de este mundo, el primero, de los nuevos 10 mandamientos de ese concilio ecuménico. Segundo, la creación manifiesta la divinidad. Segundo. Tercero, perdón. Todo en la vida está interconectado. Cuarto, no hagas daño. Quinto, cuida el mañana. Sexto, elévate por encima de tu ego por nuestro mundo. Séptimo, cambiar nuestro clima interior. Octavo, arrepentirse y volver. Noveno, cada acción importa. Y décimo, usa la mente y el corazón abierto. Y puede sonar muy bonito, puede sonar muy agradable tal vez, pero recuerde que Satanás es muy sutil a la hora de
de introducir sus herejías destructoras. Es muy sutil. Porque usted puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo esos mandamientos? Yo no les veo nada de malo. ¿Sabe que tiene aquí algo muy importante? Que no nombra a Dios por ningún lado. Y estos mandamientos están enfocados únicamente al humanismo, al hombre. Tiene que ver también con pensamientos de la nueva era, porque por ejemplo, cuando dice aquí todo, a ver, está, la creación manifiesta la divinidad, eso se conoce como panteísmo. Como panteísmo, y es querer hacer creer a las personas de que Dios es la creación, está en la creación, o es la creación, ¿sí? Que la naturaleza, que todo el entorno, que todo lo que nos rodea es Dios, ¿cierto? Y también cuando dice, usa la mente y el corazón abierto, esto es metafísica. Y todo esto tiene que ver con diferentes pensamientos y quieren mezclar aquí diferentes creencias en estos 10 mandamientos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Satanás? Pues lógicamente desvirtuar la bendita palabra del Señor. Y él está planteando su palabra. Él está queriendo poner su palabra en el corazón y en la mente de las personas, pero que la gente deje de creer en Dios. El humanismo, ¿cierto? Tú eres lo que importa, tú eres el centro del universo, todo gira alrededor tuyo, tú eres el administrador de este mundo, puedes hacer lo que quieras porque todo gira en torno a ti. Y este humanismo, inclusive el humanismo evangélico, enseña es de que Dios está al entero a tu servicio, a tu capricho y a tu disposición. Que no es así, porque Él es Dios soberano. Y nosotros, sus hijos, estamos en la obligación, en el deber de darle gloria, honra y alabanza en todos los aspectos a Él. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a escudriñar este tema de los verdaderos mandamientos, de este verdadero decálogo. Los 10 mandamientos, oiga bien, usted los va a encontrar en la escritura también como las tablas de la ley. ¿Se familiariza con este término? ¿Cierto que sí? Las tablas de la ley se refiere a los 10 mandamientos. También se le conoce como las tablas del testimonio. Cuando usted esté leyendo la escritura y se encuentre con este término, ¿cierto? Las tablas del testimonio se refiere también a los 10 mandamientos. Y también las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Y lo conocemos nosotros como el decálogo, donde están las 10 normas, las 10 reglas. Bueno, ahora, mire esto qué hermoso. ¿Por qué las tablas del pacto? ¿Cuál pacto? ¿Se acuerda donde nosotros les dije hace un momento que tuvieran presente ahí en el versículo 5? El Señor hace un pacto. Estas tablas son las que ratifican este pacto, ¿cierto? Entonces dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, ahora si tú lo escuchas, dice, y lo guardas. Oiga, y no es guardar de que usted lo puso por allá donde nadie se lo toque, donde nunca más se vuelva a acordar de ellos. Lo metió por allá en una caja. Me acuerdo que alguien decía, mire, es que yo tengo una Biblia. Y sacó una de esas grandotas que vendían, porque mandaba, las vendían por allá a crédito. ¿Se acuerdan? Las grandototas así, ilustradas, metida en una caja por allá, en un cajón por allá, guardado, metido. Cierto, espere, yo le saco mi Biblia. Yo tengo una, me valió 600. Y la fue a buscar por allá en su escaparate, dentro de debajo de por allá de un poco de cosas. Por allá sacó su Biblia, la sacó de su cajita impecable, nuevecita. ¿Ya sé cuánto la tiene? Uy, hace como 10 años. Y no es para eso. No es para tenerla de ese modo guardada. Guardada es poner en práctica lo que tú lees en ella. Amén. Porque en ello hay bendición. Ahora, yo le digo algo. ¿A usted quiere que le vaya bien en la vida?
Usted sabe cuál es la clave del éxito para todo ser humano. Ahora, con esto no quiero decir es que usted se va a llenar de plata, porque muchas veces relacionamos con el éxito con el tener dinero. ¿Cuánto estamos de acuerdo? ¿Cierto? Tener éxito muchas veces lo igualamos a ser rico, a tener dinero, a tener plata. No. Oiga, la bendición de Dios es mucho más que eso. ¿Sí? Si el significado, la definición de éxito fuera tener dinero y eso fuera todo lo que llenara a una persona y satisfaciera por completo, los ricos no se suicidarían. Porque hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es plata. ¿Sí? Entonces, hay una promesa que le dijo el Señor inclusive al sucesor de Moisés, para que tuviera en cuenta esto que vamos a estudiar nosotros. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? ¿Quién se acuerda? Y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿para que qué? Para que guardes y hagas, ratificando lo que acabamos de leer. Todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. No dice algunas cosas. Dice todo. Si bien, tal vez, oiga bien, no alcancemos el éxito en cuanto a las finanzas y no lleguemos a ser acaudalados, pero Dios da una promesa. Todo, todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces pon en práctica lo que dice aquí en la bendita palabra del Señor. Entonces el pacto es, vosotros me seréis mi especial tesoro. Oiga, qué cosa más hermosa y más maravillosa que Dios diga, es que tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi especial tesoro, ¿cierto? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice aquí, vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes. ¿Usted está conmigo? Como que solo la hermana nomás está aquí poniéndome cuidado. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, esto para que lo tenga usted en cuenta. Esta promesa no fue tan solo para la nación de Israel, porque tal vez se podría, no, pero es que eso fue únicamente para el pueblo de Israel, solo a ellos les fue dado. ¿Sabe que esta promesa que Dios le dio aquí a Moisés nos alcanza también a nosotros? Vaya conmigo allá a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y no se pierda de ahí donde estamos. Este tema que estamos viendo hoy es la introducción a los 10 mandamientos. El próximo domingo vamos a entrar a desglosarlos uno por uno. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué le digo que esto nos alcanza a nosotros? Porque esto ya es para el pueblo gentil. Estas cartas generales, ¿cierto? Ya son para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Mas vosotros, dice aquí, ¿sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿No son las mismas palabras que le dio a la nación de Israel? No son las mismas palabras, son las mismas. Hermano, Dios me lo bendiga mucho. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre, santo. Gracias. Entonces, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Habitas en ella? ¿Habitas en ella? Entonces formas parte de este real sacerdocio, de esa gente santa de la que habla el Señor. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Fue así o no fue así? Porque de allá nos sacó, de ese Egipto espiritual, que es el mundo. De allá nos sacó como con alas de águila para hacernos morar en Él, en Cristo. Amén. Entonces,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, somos hijos de Dios. Tenemos una ciudadanía del reino de Cristo. Y a veces nosotros no alcanzamos a comprender la tremenda bendición que reposa sobre nosotros. Que el Señor nos diga, oiga bien, es que usted es gente santa, usted es real sacerdocio, usted es el especial tesoro de Dios. Por eso no podemos permitir que Satanás venga y nos diga lo contrario. Porque Satanás va a querer que tú no creas en esto, que tú dudes de ello. Todos tenemos un pasado, todos. Por lo regular no nos enorgullecemos de él. Pastor, usted se enorgullece de su pasado. A mí me da pena contar las cosas que yo hice cuando no conocí a Cristo. Me apeno yo al recordarlo. Me apeno yo el recordar cuando yo andaba ebrio por las calles, haciendo espectáculos bochornosos, viviendo perdidamente. No me enorgullezco de eso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? El enemigo muchas veces va a querer venir, sacar a relucir nuestro pasado. Ah, muy cristiano usted, muy evangélico. ¿Acaso es que yo no sé quién es usted? Si usted es esto, si usted es esto, si usted es esto. Muchas veces va a usar a la familia, va a usar a las personas. ¿A qué va usted por allá? ¿A hacerle morcillas a aquel? A eso es lo que va por. Ni que no lo conociera. Y ahí es nosotros tenemos que mentiroso el diablo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y hoy vivimos para darle gloria, honra al Señor. El enemigo ya no tiene derecho. No le creas, no le creas cuando él venga a las puertas de tu casa a acusarte, a decirte cosas por causa de tu pasado. No tiene derecho, porque el Señor tomó todos aquellos pecados y los arrojó al fondo del mar y nos perdonó. ¿Y sabes qué debemos decir cuando el enemigo venga a acusarnos? Mentiroso, porque el Señor ya me perdonó. Era, muy bien, era, y fui. Y tienes que conocer la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a sabios y entendidos. Y de allá atrás venimos para hacer una generación de gente santa, de real sacerdocio y el especial tesoro de Dios. Y hoy sal con eso en tu mente, y hoy sal con eso en tu corazón, porque el enemigo va a usar a personas para tratar de desmotivarte, para tratar de acomplejarte, para tratar de avergonzarte. No se lo creas. Cree en lo que Dios dice de ti ahora. Ahora. Y que Él con sus acusaciones se vaya para donde se tiene que ir. Amén. Entonces, ahora te lo voy a ratificar de otra manera. Allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1. Para que tú te vayas, soy convencido de que esto te compete a ti y tiene que ver contigo, que formas parte de la iglesia de Cristo. Amén. Capítulo 1, versículo 6 dice, allá en esa revelación al final de la Biblia, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. ¿Sabe qué? En base a esta promesa, nosotros reinaremos con Cristo en el tiempo del milenio. ¿Cuántos lo creen? Pórtese juicioso y obedezca los mandamientos. Amén. Porque la promesa se cumple si nosotros cumplimos con la parte del pacto. ¿Estamos de acuerdo? Para que el pacto se cumpla, esto es algo bilateral. Dice, si vosotros haces esto,
yo voy a hacer esto. Y él no miente. Y él no miente. Y allá también en el capítulo 5 del mismo libro del Apocalipsis, en el versículo 6. No, esa la anoté mal, hermanos. No es. Espere, no es ese. A ver si me bota acá la referencia. ¿Dónde estamos? 1.6, 1.6. ¿Dónde está? A ver. 5.10. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. No podíamos dejar este versículo allí inconcluso porque nos ratifica que reinaremos con Cristo. ¿Por qué cree que son tan importantes estos 10 mandamientos? Este decálogo. Amén. Porque nos da una promesa donde el Señor dice, ustedes son mi especial tesoro si ustedes hacen lo que yo mando. Amén. Entonces, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Amén. Entonces, los mandamientos nos dan muestra del carácter perfecto de Dios, ya que se dividen en dos grupos. Se dividen en dos grupos. Ese decálogo. Oiga bien, los primeros cuatro tienen que ver entre la relación de Dios con los hombres. Los primeros cuatro. El primer grupo. Y el segundo grupo tiene que ver entre la relación entre nosotros, los seres humanos, los que conformamos la sociedad y en especial la sociedad del Señor. Amén. Por eso se dividen estos dos grupos. Los primeros son de para Dios con los hombres. Los primeros cuatro. Los 6 restantes es para nosotros en sociedad. Pero mire este misterio tan hermoso. Mire esto tan lindo. Teniendo en cuenta estos dos grupos, oiga bien, porque el Señor no deja nada al azar. Y el Señor habla con conocimiento de causa, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque dice, esta es la raíz del gran mandamiento que habló nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 12. Dos grupos dijimos, ¿cierto? Y miremos lo que dice, y créame que uno al escudriñar la bendita palabra del Señor se sorprende al ver por qué el Señor habla y da este tipo de enseñanzas. Marcos, capítulo, ¿qué les dije? En el versículo 28, en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Ahora, recordemos de que la ley del Señor no se concentra tan solo en estos 10 mandamientos. Toda la ley de Dios, ¿quién se acuerda cuál es el número de todos ellos? 613 mandamientos. Y a veces nosotros nos olvidamos de 10. 613 leyes, 613 mandamientos que tenían que ver con la ley de Moisés. Pero el Señor condensó todo esto en un decálogo, en 10 mandamientos. Amén. Entonces, dice aquí, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El del primer grupo, el de los primeros cuatro. Amén. El de los primeros cuatro mandamientos. Y el segundo, que es el segundo grupo, oiga bien, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, llamarás al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que habían respondido sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Entonces miren lo sorprendente de la escritura. La sabiduría de Dios contenida en esto. Siendo Jesucristo el verbo hecho hombre, conocía por completo su bendita palabra. Por completo. Y desglosa y describe aquí, oiga, los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos está contenida toda la ley de Dios. En primer lugar, ama a tu Dios por encima de todas las cosas, como lo diría generalmente. Y en el segundo grupo, oye bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Y a veces se nos es tan difícil, porque a veces ni hacemos lo uno, ni hacemos lo otro. Ni amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ni mucho menos amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque aún en medio de la iglesia andamos en pleitos, en disensiones, en contiendas, en enojos, en tanta cosa. Divisiones. Es que yo con el hermano no me hablo, con la hermana no me siento, ¿cierto? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Queremos hallar gracia delante de los ojos de Dios? Pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir la ley. Esta bendita palabra. Uno puede darse de los 10 mandamientos, pero ya no los conocemos de memoria. ¿Será que sí los estamos poniendo por obra? El hermano Edwin hablaba el miércoles de algo sencillo. Doctrina elemental, básica, la oración. Pero nos ponemos a profundizar y nos damos cuenta cuánto nos falta. Y lo mismo pasa con estos 10 mandamientos. ¿Cuánto nos falta? Y eso que vuelvo y le digo, esto es tan solo una introducción. Dentro de 8 días vamos a entrar a analizar uno por uno de ellos. Y ahí el Espíritu nos va a confrontar. Si los estamos cumpliendo. Si estamos nosotros haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. Porque allá en el Éxodo le dice, ¿y ustedes qué dicen? Iglesia, Israel. Y ellos dijeron, tranquilo, nosotros haremos todo lo que usted diga. Pero al final del día no es así. Al final del día no es así. Porque a los poquitos días construyeron un becerro de oro que Moisés tuvo que moler y dárselo a beber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volvamos allá donde estábamos. Bueno, ¿por qué nosotros debemos prestarle importancia a los 10 mandamientos? ¿Por qué? A diferencia de estos 10 mandamientos de los que les hablé al principio de esta reunión ecuménica, los mandamientos de Dios los escribió él mismo con su propia mano, con su propio dedo. Y en pocas palabras, el Espíritu Santo de Dios, porque en la Biblia se conoce al Espíritu Santo, o se lo describe, como el dedo de Dios. Amén. Entonces, vaya conmigo allá al Éxodo donde estábamos, en el capítulo 31. Él mismo, para que nos demos cuenta que él mismo los escribió, por eso nosotros tenemos que prestarles mucha atención. Dice en el 31, en el versículo 18, ¿qué dice?
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de ¿qué? De testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Fascinante, maravilloso. El mismo Dios. Yo voy a escribir aquí las normas, los estatutos, estos decretos, para que a mi pueblo le vaya bien, para que mi pueblo sea bendecido, para que mi pueblo alcance mi favor. Porque para eso es la ley, para eso es el mandamiento, para que a su pueblo le vaya bien. Cuando las cosas no van tan bien, uno tiene que entrar a analizar, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? En vez de entrar a maldecir, ¿sabe? Porque muchas veces las cosas no funcionan como uno lo quiere. ¿Y no será que de pronto estamos haciendo mal algo de esto? Seguramente tal vez no estamos poniendo en práctica lo que el Señor escribió con su propio dedo y después estamos nosotros refunfuñando, renegando. Pero ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿No será que estamos faltando a la bendita palabra del Señor? Eso es para analizar. Por eso debemos prestarle atención a la bendita palabra del Señor. En primer lugar, porque Él la escribió. Él la escribió. Amén. Ahí en el 32, en el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, dice aquí, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran ¿qué? Obra de Dios. Eso no es mandamientos de hombres. Y son tan sagradas que nosotros los hombres no podemos ni disminuir ni añadir a ello. ¿Por qué la Iglesia Católica cambió los términos? ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué la Iglesia Romana cambió ese decálogo? Para poder justificar, oiga bien, el error de su doctrina. Porque tal vez, oiga bien, ¿por qué cree que nosotros le caemos mal? La Iglesia Reformada. ¿Por qué? Porque en algún momento un sacerdote dijo, espere un momentico. ¿Ustedes por qué están haciendo esto si la palabra de Dios dice esto? ¿Por qué lo están haciendo así? Si la palabra de Dios dice esto y el Papa dice esto, la Biblia dice esto y el Papa dice esto. ¿Por qué? ¿Por qué cree que nos critican tanto? Porque saben que nosotros conocemos la verdad a través de la Escritura y hemos sido libres. Porque así dijo la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Libres del engaño, de la mentira. Y vamos por el camino de Cristo. Pero la cambiaron. Santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas patronales que se hacen en cada municipio. La fiesta de San Pedro y San Pablo, donde hay trago, donde hay jolgorio, donde hay de todo desorden que usted se imagine. ¿Cuáles? Santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas de la Virgen de la Guayaba, de la Virgen negra, de la Virgen amarilla, porque hay vírgenes de todos los colores. Vino la sierva que predicó el miércoles, decía que allá en Costa Rica es muy popular una Virgen negra, ¿cierto? Aquí tenemos vírgenes de todo, de todo. Y para cada virgen hay su día. Por allá en mi tierra es en febrero, que se le celebra ya la fiesta al ídolo. La fiesta de la divina pastora se llama. Y no era pastora de una congregación. Entonces, se cambian los términos. ¿Por qué? Si esto lo escribió Dios y tal cual lo escribió Dios, tenemos que nosotros mantenerlo y cumplirlo. Amén. Eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Amén.
Pero resulta que acontece algo. Mire, leamos ahí un poquitico más, porque para poder entrar a lo segundo. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas y ardió en ira. Y mire lo que hizo Moisés. Con el piedronón que le sacó esa gente, arrojó las tablas de la ley y las quebró al pie del monte. Las quebró. Por eso no le saque la piedra al pastor, amado hermano. Pórtese juicioso, pórtese bien. No nos ponga en aprietos, por el amor de Dios. ¿Sí? Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagínense, tanto así. Y a veces dicen que nosotros los pastores somos estrictos. ¿Sí? Es Moisés, sáquele la piedra a Moisés y verá. ¿Sí? Les hizo tragar el ídolo, molido en agua. ¿Sí? Después de esto, por causa de esto, el Señor tuvo que renovar nuevamente el pacto con unas nuevas tablas. Porque pues estas ya se partieron. Ya, Moisito el superponder no sirvió para eso, nada. Y allá en el capítulo 34, en el 27, 34, del 1 al 10, hay un pacto renovado, ¿cierto? Y se refiere a esto. Y habló y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas, o sea, le tocó ponerse a trabajar. Usted ve que en el primero, Dios lo tenía todo listo ahí arriba. Las tablas las escribió él, cierto, las tenía todas listicas, ya les había pasado la pulidora, ya todas ya las tenía ya bien elegantes, ¿cierto? Ya estaban bien bonitas. Pero acá le tocó coger las 2 tablitas, échela al hombro y eche para arriba. Porque le dijo: alízate 2 tablas. Señor pulidora, no tengo, mire a ver. ¿Sí? Como las primeras, ¿cierto? Y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, ¿cierto? Aunque dice aquí el Señor: escribiré, pero ¿sabe a quién les tocó escribir? A don Moisés. Dijo: como usted fue que la escribió, entonces ahora apunte ahí que le voy a dictar. Señor Efero, no, no hay Efero, hay cincel, tome. Prepárate pues para mañana y sube de la montaña al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni buey en pascan delante del monte. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad.
Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Amén. Y allá en el 34, en el 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe ahora. ¿Sí mira? O sea, las primeras las escribió Dios. Acá también son inspiración. Son inspiración. Pero entonces le dice, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Oiga, ¿cuánto tiempo le duró escribir esas tablitas? Como para que no se vuelva a quebrar, ¿o yo? No comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas, las piedras, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Hizo allí el Señor. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Por qué? Porque es que, oiga, la palabra de Dios resplandece en nuestro entendimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice. ¿Amén? ¿Por qué cree que debemos prestarle importancia? Debemos leer, mantener nosotros siempre presente esto. Amén. Entonces, también son importantes porque Dios mandó que estas tablas las guardaran dentro del arca del pacto. En el arca de la alianza, ¿usted se acuerda de ese artefacto sagrado que representaba la presencia de Dios? Habían 3 cosas sagradas. Eran lo principal y que siempre mantuvo allí, las tablas de la ley. En segundo lugar, ¿qué era? La vara de Aarón. Y lo otro, el maná. El maná. Amén. Entonces, allá nosotros podemos ver que estos elementos estaban allí, ¿cierto? Entonces, ahí dice en Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 9. Pensé que no me iba a demorar tanto en esta introducción. Los iba a despachar temprano, pero no fue así. Ahora bien, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 1, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, en primer lugar, ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto, tan sagradas, tan benditas, que el Señor dijo, no sabe qué, déjelas por ahí. No, esas tablas, Moisés, me las vas a guardar en el interior del arca de la alianza que representa la presencia de Dios. Es de ahí donde proviene aquella descripción que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, porque Dios es su palabra. Debemos prestarle atención nosotros a ello entonces. Claro que sí. Amén. Según el relato bíblico, lo que siempre permaneció dentro fueron las tablas, porque resulta, oiga bien, resulta que en algún momento, por alguna razón, la vara de Aarón y el maná no se volvieron a encontrar dentro del arca del pacto, sino solo las tablas de la ley. Primero, el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9.
Daticos que usted sé que se lo sabe a profundidad, pero quería hoy recordárselos. 8. ¿Dónde está? Oiga, ¿por qué? ¿Lo anoté mal o qué fue? Ah, sí. En el arca, ninguna cosa, ¿qué dice? Ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allá había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. O sea, que ya no se nombra que en este punto estaba, ya no estaba ni la vara de Aarón ni el maná. Solo únicamente dice que permanecían allí las tablas del pacto. Y en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5, en el versículo 10 lo ratifica. Segundo libro de Crónicas. En el capítulo 5, es bueno que aprendamos cada día de doctrina bíblica. Amén. Y ahí dice, en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Según los estudiosos, oiga bien, plantean una hipótesis. Por allá en el primer libro de Samuel, ¿se acuerdan cuando los filisteos capturan el arca? Pues dicen, plantean que en algún momento tal vez ellos, los filisteos, extrajeron estos dos elementos de allí. O si no, que después en la organización, tanto en el templo como en el tabernáculo, estos elementos eran sacados y puestos a un lado. Y solo eran metidos allí para poderlos transportar. ¿Sí? Pero el tal es que resulta que lo relevante de este asunto es de que lo único que siempre mantenía dentro del arca eran ¿qué? Las dos tablas de la ley. Porque están en el corazón siempre de Dios. Por eso dijo David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Sí entiende? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué cree que el Señor decía, es que este tipo es conforme a mi corazón? Este hombre es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, David guardaba todas las palabras de Dios acá. No las pasaba por alto. No le levantaba los hombros cuando las escuchaba mencionar. ¿Eh? Ah, bueno, sí. ¿Cierto? Amarás al Señor. Ah, bueno. Guardarás el día del reposo. Para nosotros es el domingo para venir a la iglesia. Ay, sí. Pero hay partido de América y el Pasto por la mañana. Yo lo veo por la transmisión en la tarde. Es que el domingo del día de reposo tengo que trabajar. ¿Sí? ¿Le toca? No, yo quise ir. Porque a veces pasa, ¿cierto? Llaman a la empresa el día viernes y lo hacen voluntario. ¿Quién puede venir el domingo a trabajar? Yo, yo voy. Son 60,000, ¿cierto? Entonces prefiere irse al Dios trabajo que en vez de venir a adorar al Señor en la iglesia. Y lo cambia la gloria de Dios por 3 pesos. Y después, ¿por qué será que la plata no me alcanza? Trabaja y trabaja y trabaja y la plata no alcanza, ya no es nada, no. Carísimo todo, todo carísimo. Pero si usted ocupa el tiempo que le pertenece a Dios por irse a ganar 3 pesos, ¿cómo quiere que Dios le bendiga? Léase allá el libro del profeta Ageo. Y ustedes trabajan, trabajan, trabajan y trabajan, pero todo lo que ganan se les va como en bolsillo roto. ¿Por qué? Porque dijeron,
no es importante todavía la casa del Señor. ¿Sí? Comes y no te sacias. Bebes y no te calmas la sed. ¿Por qué? Y vuelvo y le digo, y porque es que muchas veces no, oye, yo por más de que trabajo, eso nada que rinde la plata. Deje de honrar más al trabajo y venga a honrar más a Dios y verá cómo las cosas cambian. Y Dios bendice la obra de tus manos, el fruto de tu trabajo, ¿cierto? Inclinado allá ante el Dios empleo, que ya le toque ir, ya es otra cosa, porque pues sabemos, ¿no? De que como empleados tenemos que cumplir. Que le digan, "No, hermano, toca trabajar el domingo, uy, ¿será que puedo faltar? ¿Por qué? Tengo que ir a la iglesia. No, hermano, es necesario que venga. Bueno, pero si usted está ahí para ofrecerse a la primera, pecado tiene, pecado tiene, seguro que sí. Bueno, entonces, si mira lo importante de esto. Bueno, entonces, la importancia para nosotros. Conclusión. Recordemos que no solo fueron dadas para la nación de Israel, sino para todo el pueblo, ya que sus promesas van hasta el Apocalipsis. Y el Apocalipsis nos, nos incumbe a nosotros, nos interviene a nosotros. Allí nos incluye a nosotros. Amén. Entonces, vamos a tener presente esto. Ahora, recordemos también lo que el Señor dijo allá en el capítulo 14 de Juan. Si me amas, guarda mis mandamientos. Usted ama a Cristo, usted ama al Señor, ¿cierto? Entonces cumpla su bendita palabra al pie de la letra. Cumpla la bendita palabra del Señor. Es como se demuestra el amor. El amor se demuestra es con hechos. Y si tú amas a Dios y dices que amas a Dios, tienes que demostrárselo por medio de qué? De los hechos. Porque las solas palabras, pues de qué. Eso es como cuando usted está enamorado de la novia, ¿cierto? ¿Cómo le demuestra que está enamorado? Pues proponiéndole matrimonio. Novios eternos de 7, 8, 10 años. Mi hermano, ¿y cuándo va a tomar la decisión? No estoy preparado. 35 años viviendo en la casa de la mamá. No estoy preparado todavía. Dele pena más bien. Y la novia amenazando lo que lo va a dejar porque no le propone matrimonio. ¿Cierto? Así es como se le ama, demuéstrele. Y acá, pues lógicamente, si usted ama a Dios, demuéstrele a Dios que le ama, cumpliendo su bendita palabra. Amén. Porque que le ama y que le ama y viene y aquí, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y ni siquiera se ha casado. Y vive en unión libre cuántos años. Y nada que se casa. Y Cristo, yo te amo. Y si no puede decir amén, diga al menos ay, ay, ay. Y es entre otro montón de cosas. Amén. Eso algunas apenas hace así. No falta el codazo, ¿no? Y tiene. ¿Sí? Bueno, pastor. Ah, ya está, ¿cierto? Y salen de aquí para allá, ¿cierto? Ay, sí escuchó al pastor, ¿no? Sí escucha. Eso es de Dios. Eso es de Dios. ¿Cierto? Deje de pecar. Si ama al Señor, obedezca sus mandamientos. Amén. Yo sí le digo algo, mi amado, perdóneme, no es personal. Eso es, si algún reclamo, queja, sugerencia, al altar. ¿Sí? Señor, ya estoy cansado de que el pastor a cada rato me esté diciendo que me case, Señor. Dile que ya deje de decírmelo. Entonces el Señor le dirá, pues deje, cásese para que el pastor se lo deje de decir, ¿cierto?
por último, mi amado hermano, allá en el capítulo 5, terminamos con eso, se lo aseguro que terminamos con eso. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dijo, yo no vengo aquí a cambiar nada. Yo no vengo a tergiversar nada. Yo vengo a cumplir la ley. Dice, no he venido para abrogar, sino para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Usted quiere ser pequeño o grande en el reino de los cielos? Ya sabe lo que hay que hacer. ¿Amén? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No es por religiosidad, no es tan solo por decir, es por hacer, por actuar, por cumplir la bendita palabra del Señor. Solo así, mis amados hermanos, heredaremos las benditas promesas del Señor. Solo así, mis amados hermanos, seremos esa generación de gente santa, esa generación de reyes y sacerdotes, de la cual usted está cordialmente invitado a formar parte. Pero, oiga bien, la palabra de Dios es si oyeres y guardares. Porque usted puede oír y no guardar. Usted puede oír y echar todo en bolsillo roto. Usted puede oír y omitir. Ah, eso es para mi hermano, el de aquí al lado. Eso no es para mí. Amén. Porque eso, créame, eso nosotros somos, bueno, esa palabra estuvo apenas. Mire, yo sí dije, eso era, o si no, muchas veces, esa palabra hubiera sido precisa para aquel y preciso no vino. No es que no era para él, era para usted. Por eso no vino. Póngase en pie. Vamos a orar. Mi amado, si hay cosas por las que podemos, debemos orar, es para que Dios nos ayude a cumplir su bendita palabra. Amén. Que quite todo impedimento, que quite todo aquello que a veces nos es difícil y que podamos cumplir con su bendita palabra. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios bueno, por lo que hemos escuchado hoy, Señor. Todo lo que hemos hablado desde este púlpito, Padre, está en tu bendita palabra. No la hemos sacado de contexto, Señor. Hemos hablado, Señor mío, con la guianza de tu Espíritu, Dios. Y te pido, Padre, que seas tú confirmando esta palabra en el corazón de tu iglesia. La iglesia necesita santificarse. La iglesia necesita consagrarse. La iglesia necesita obedecer, Señor. Hay muchas promesas en tu palabra. Y tú las quieres cumplir, tú quieres conceder tanta bendición, Señor, que hay en tu corazón, porque tú eres generoso. Si hay algo en lo que tú te complaces, mi Dios, es en bendecir. Si hay algo en que tú te complaces, Padre, es en favorecer, mi Dios. Pero hay requerimientos, hay obligaciones, hay, Señor, mi Dios, una parte que nosotros debemos cumplir, mi Dios. En este pacto, Señor mío, tú haces, pero también nosotros somos responsables, mi Señor. Padre, que atendamos a tu bendita palabra. Señor, que no lo desechemos, no lo menospreciemos, no lo ignoremos, mi Señor, sino que lo atesoremos, Padre, y lo valoremos. Es tu palabra, que no le hacemos los hombros, Padre, a los dichos de tu boca, sino que salgamos de aquí, Señor mío, con la firme convicción de que vamos a cumplir, de que tú nos vas a ayudar, Señor, en lo que para nosotros nos es difícil.
que rectificaremos, Señor, con tu ayuda, lo que haya que rectificar, Señor. Porque esto es realmente el ejemplo que el Señor nos enseñó, que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla por completo, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y a todos mis amados hermanos, de verdad un saludo especial. Nos vemos en la próxima transmisión. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana aproximadamente estaremos nuevamente desde el púlpito de la iglesia Torrefuerte Emanuel predicando la bendita palabra del Señor. Si tiene alguna petición puede dejarla en la cajita de los comentarios y ya le dije, por favor comparta este video para que la palabra del Señor siga llegando a muchas más personas. Dios me los bendiga mucho y hasta pronto.